Hola mi gente, sean todos muy bienvenidos al Café con Chisme, el lugar donde nosotros vamos a escuchar muchos chismes, hablar en español y claro, con un cafecito. Y hoy tenemos una persona, bueno, voy a presentarla. Nuestra invitada de hoy es española, hizo maestría en la Universidad de Leiden y actualmente es estudiante de doctorado en University College Dublin. Investiga el tema de adquisición de español como lengua adicional en Irlanda. Lady tiene experiencia como instructora asistente de español en la Universidad de Harvard. Es vegetariana, amante de la cocina y de las lenguas. ¿Te gustó la presentación? Muchas gracias. Ilusión. Pero bueno, no, yo quería empezar antes de hablar de adquisición de lengua y todo esto. Vamos a hablar, sí, pero yo quería saber cómo era Lady en España, cómo fue esto, cuál es la ciudad, es en España dónde. Vale, yo nací, crecí en Zaragoza, que es la mejor ciudad para aprender a pronunciar. Que es una pesadilla, sí, que no hablo incluso. No, sí. Que está en el noreste de España. Es la quinta ciudad, pero a pesar de eso, mucha gente... Como de grande, sí, de tamaño de población. Es un poco duro porque hace mucho frío en el invierno. Entonces tu vida está tranquila. Sí. Ay, qué odio. Sí, o sea, porque no. Okay, sí, no, porque por ejemplo, en Brasil, verano, de enero a diciembre. Y es ridículo cuando hablamos que hay invierno en Brasil, que es como 25 grados es el invierno. Sí, sí. Pero cuando llegamos aquí es ridículo el viento. Bueno, estamos aquí en un momento lindo, que es enero, que es Sí, sí. Y bueno, ¿estabas ahí en vacaciones? Sí. ¿Estabas de vacaciones en Zaragoza? No. Sí, ¿O fuiste? Okay. Sí, mi hermano vive en Madrid, entonces cerca de Madrid, y estuve un par de días con él, pero luego en Zaragoza sobre todo, donde vive mi padre todavía. Y cuando, bueno, y ahí quiero saber un poquito cómo es la cosa en el colegio, cómo funciona esto. Y yo sé que de manera general, si comparamos con Brasil, por ejemplo, en Brasil es mucho más difícil esta cosa de adquirir otra lengua, y principalmente cuando hablamos de lengua extranjera. Primero que Brasil es gigante, entonces muchísimo más difícil este contacto con personas de otros países. Y segundo, porque, bueno, tenemos esta cosa de, ay, Estados Unidos, no sé qué, pero llegamos a este punto después, porque fuiste ahí, y quiero saber. Pero mi pregunta es, en la escuela, ¿cómo es esto de, piensas que hay una valoración de, mira, tienes que aprender otro idioma desde muy temprano? ¿Cómo cómo funciona la parte como estructural mismo? De chiquito, dijo. Sí, no, el inglés es obligatorio durante toda la educación, desde primaria. Es común empezar con inglés en infantil, kindergarten, o sea, antes de la primaria. Tempranísimo. El último año, sí, un poquito, se empieza poco a poco. Y luego es muy común que hacia los 13 años o así, la mayor parte de estudiantes empiezan con francés o alemán, que son las lenguas extranjeras más comunes, sobre todo francés es la más común. Francés y alemán. Sí, no es obligatorio normalmente, pero es bastante común. Además, últimamente, quizá desde los últimos 15 años o así, se han popularizado mucho lo que llaman programas bilingües, que es, además de inglés o además de francés, hacer una materia, por ejemplo, historia o matemáticas, en otro idioma. Sí. Es una cosa muy famosa en Brasil, pero la cosa es que en Brasil, pero cuando dices, por ejemplo, historia, ¿hay una opción de elegir cuál será este otro idioma o es siempre inglés? Depende del centro, inglés o francés. Yo, por ejemplo, en mi último año de instituto, de escuela secundaria, hice la asignatura de filosofía en francés. Pero tú eliges, o es algo como no, vas a hacer así. Okay. Tienes la elección. Creo que en algunos centros si te vas a ese centro ya sabes que va a ser así. Es algo bastante popular. Consigues organizarse y ver. Pero normalmente hay las dos opciones. Ok. ¿Cuántos idiomas hablas? Ridícula. Ok, va, empezamos. Tengo muchos dedos. A ver, español, evidentemente. Inglés, que es la lengua que casi más hablo ahora. Sí.
Sí, bueno, no, porque sí, en casa también, en ¿no? casa Sí, es también verdad. y aquí también salgo contigo. Y Aquí es una luego, mezcla, ¿no? ¿Cómo habla? sí, Es una locura, porque a veces te veo, yo empiezo a hablar en inglés y de repente yo hablo en español. Spanglish, Sí, Spanglish. definitivamente, sí. Y lenguas que hablo, pero que hace más tiempo que no hablo y controlo menos, francés, que lo tengo un poquito rusty, todavía oxidado, y griego, moderno. ¿Griego? Sí, Que de la nada vino griego. porque es que yo soy un poco intrusa en esto del español, realmente. Porque yo estudié la universidad, la carrera, yo estudié filología clásica, yo estudié latín y griego. Mundo antiguo era mi... ¿Y te lengua, gusta? sí, ¿Te me gustó? encanta. Fue, ah, Me ok, apasiona ok. sí, desde muy pequeña. Y a través de ahí yo hice mi Erasmus en Grecia y me interesó un montón el griego. ¿Cuándo? Un año. Medio año. Medio año. Y me apasiona Grecia, es un país, me encanta. Me encanta, me ¡Qué encanta. increíble! Y el español empieza a ser súper popular aprender español. Y mira, y ahí entonces cuando fuiste ya sabías inglés, por ejemplo. Sí, ya sabía inglés. Siempre supo inglés desde, sí. Porque ya tenías siempre en la escuela, en el colegio. Sí, además lo típico, desde adolescente, pues series. Sí, sí. Bueno, y ahí vino lenguas. Sí. ¿Y cómo fue esto? Pues yo ¿Hubo algún momento que como, ok, me despertó esto y ahora sí sé qué es esto que quiero hacer? Desde ¿Hubo siempre, algo? yo creo, sí. No sé por qué, realmente desde muy pequeña me parecía algo fascinante eso de decir cosas Ay, en otro qué lindo, idioma. me encanta. Esto sí. Sí, también quizá porque toda mi familia materna, la familia de mi madre, es del País Vasco. Entonces el vasco, el euskera, la lengua... ¿Qué es vasco? Expliquemos. Vale. Sí, que vasco es que, te cuento que en Brasil hay un equipo de fútbol que se llama Vasco. Entonces, no es de esto que estamos hablando. Bueno, no sé, igual el origen. Ay, qué buenísimo. Sí, Pues cuenta. el vasco, el euskera... Incluso el País Vasco. País Vasco, Es una sí, cosa. Esto es un poco confuso para los extranjeros que van a España o aprenden sobre España. El País Vasco no es un país, es una comunidad autónoma o una región de España. En otros países hay provincias o estados, en España son comunidades autónomas. Ok. Y una de ellas se llama así, País Vasco, y está en el norte de España, en la frontera con Francia. Hace como esquina entre España y Francia, está ahí. Y tiene una cultura propia muy, muy particular, muy antigua. Y uno de esos aspectos es la lengua. Porque es la única lengua... Es una mezcla, ¿no? No, es totalmente diferente. Es una lengua que estaba ya allí antes de los romanos, antes de los europeos, una lengua súper antigua, pues, que no es una lengua, lo que en lingüística llamamos una lengua aislada, es decir, que no tiene relación con ninguna otra lengua, así como el español y el portugués fueron evolucionando, sí. Claro, o el alemán y el inglés también tienen un abuelo común, por decirlo así, el euskera no. Entonces es súper diferente del español, del francés, súper diferente. Y es algo que, porque has dicho, bueno, es una lengua aislada, pero País Vasco es una provincia de España. Sí. Entonces, ¿cómo funciona esto cuando pensamos en las lenguas en España? Porque tenemos otras. Sí. ¿Son cuántas? Pues tenemos como lenguas como oficiales, sí. El catalán, en Cataluña, más al sur la Comunidad Valenciana y parte de Aragón, de hecho, donde está mi ciudad, Zaragoza. El gallego en Galicia, que es muy cercano con el portugués de Portugal. Que ahí vamos a encontrar algunas interferencias, ¿no? Total, y posibilidad de comprenderse a veces el gallego de Portugal. El euskera o el vasco, que es lo mismo, en el País Vasco, y hasta ahí. Pero hay más. Hay otras lenguas que no tienen estatus oficial, en muchos casos pero sí similares, por ejemplo, el aragonés, que es muy parecido al catalán, es decir, hay una diversidad lingüística muy, muy fuerte. Me encanta. Y es algo que, bueno, de hecho se usa, no es solamente porque a veces, no sé, cuando hablamos eso de lenguas muertas o que todavía no se han usado, así existe, pero, por ejemplo, podemos hablar del irlandés, que aquí es algo
creo que hay bueno, para explicar, aquí en Irlanda tenemos todas las indicaciones en la ciudad, en el país, en dos idiomas, en Irish y en inglés. Pero la vida real es muy diferente por eso pregunto, si es algo como si solo ves en, en, en la ciudad como indicaciones y esto, o no. Si siento con alguien, vamos a hablar, porque aquí es un poco diferente, ¿no? Cuando hablamos. Es diferente, sí. Es como un continuo. En algunas zonas, depende de la lengua, por ejemplo, en el caso del euskera o el vasco, pero para el catalán es parecido, está mucho más presente, es decir, es mucho más frecuente que en casa tus padres te hayan hablado en euskera. Depende sobre todo de la zona. Y sobre todo es muy diferente en el sistema educativo, porque lo habitual en el País Vasco y en Cataluña, hay diferencias, pero bueno, en general, es que toda tu educación sea en la lengua oficial, en euskera, en catalán, y además, salvo la asignatura, la materia de español, e inglés, etc. Entonces, es muy común que, sobre todo en ciudades, mucha gente igual aprende las dos en casa, las aprende muy fuerte en la escuela, y luego ya es cierto que en la vida diaria el español es dominante. Es decir, es la lengua más fuerte, pero... Yo no sé, por ejemplo, ninguno de estos. Puedo llegar ahí y hablar el español, van a comprenderme. Sí, todo el mundo es bilingüe. Es más común, de hecho, que el español sea más dominante o más fuerte. Sí. O sea, no vas a encontrar prácticamente a gente que hable mejor, por decirlo así, vasco, catalán, que español, es muy raro. Sí. Pero es verdad que esto ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Ahora ya, si tú te mudas a Cataluña, por ejemplo, en algún momento seguramente necesites aprender catalán. Si quieres realmente establecerte, si quieres acceder a según qué trabajos. Esto iba a decir en un sentido profesional, ¿no? Pues como las personas, Está presente en la vida diaria, es importante. Es posible vivir tu vida solo en español, sí, pero para... Si puedes. Exacto. Claro, sí, claro. ¿Y por qué yo siempre pienso bueno, estudié muchísimo sobre España desde niña y aprendemos las regiones. Me acuerdo que teníamos un rompecabezas, sí, del país de España y ahí no sé qué del País Vasco. Y en Brasil tenemos ¿cómo puedo explicar esto? Es algo como separatistas, que es en el sur, que tienen una relación muy fuerte con, por ejemplo, la cultura de Alemania. Y entonces hay unas ideas como que no es como, pues, incluso ni se llaman País Vasco, pero ya en algún momento hubo este movimiento muy fuerte porque no somos algo completamente diferente. Sí. Tiene que ver un poquito... Esto pasa en el País Vasco, pasa en Cataluña también, en algunos sitios en Galicia también. Sí, bastante. Ha ido cambiando a lo largo del tiempo y, no, por supuesto, no todo el mundo quiere separarse o independizarse. Sí, y además, a menudo el tema de la lengua pesa mucho ahí. Esto iba a decir, ¿no? Es algo... Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Sí. Y si hablo de lengua, hablamos muchísimo de cultura. Y esto es algo muy diferente en el País Vasco si comparas yo sé que esto es del País Vasco, consigues como, yo digo, en otros aspectos culturales, además del idioma. Si piensas, por ejemplo, en su familia o como, no sé, algo o alguna comida o alguna costumbre que hacen que es diferente. Por supuesto, como siempre que hablamos de España, la comida es inevitable, tiene que estar ahí. Insoportable. Sí, tremendo. O sea, es inevitable completamente. Y yo diría que uno de los estereotipos del País Vasco, me encanta, tenemos un montón. Con respecto al resto de España es que les gusta mucho comer y que la comida tiene mucho peso. Existe algo, de hecho, llamado sociedades gastronómicas, que es muy curioso porque son grupos de hombres, hombres además más bien mayores, igual de 50 años para arriba, que se reúnen a cocinar y comer. Hombres. Sí, tradicionalmente solo hombres. De hecho,
Que no puedo comer también. No, claro, mi madre recuerda que cuando ella era joven, las mujeres no se admitían en las sociedades gastronómicas, lo cual es muy raro. Lo de hombres que se reunían a Muy cocinar, raro. sí, y a cocinar Porque, por carne, ejemplo, sobre todo, cosas así. Una cosa que yo siempre pensé es que nosotros tenemos algo en común, como España, Italia, voy a decir Brasil, pero podemos poner Portugal, pero es esta cosa de tener mujeres en la cocina. Siempre. Y siempre es algo así, que bueno, tenemos un montón de cosas para hablar sobre el tema, pero es una costumbre, y ahí por eso me quedé, pero hombres, ¿por qué? Es algo muy específico, porque al mismo tiempo, en la cultura del día a día, es lo mismo. La mujer, la señora de la casa, es la que cocina. Todo el mundo piensa que su madre o su abuela hace la mejor tortilla de patata. O, y es verdad. o el mejor pescado. Es una cultura de comer mucho pescado, por ejemplo. Sí. Que es algo Sí. que Mariscos también. Mariscos también sí, pero pescado especialmente. ¿Hay alguno, por ejemplo, no sé, salmón o algo? O sea, ¿hay algún tipo específico de pescado que comen muchísimo? Blanco, ok. Bacalao. Bacalao. ¿En serio? Sí. Yo pensaba que, bueno, en Portugal es muy famoso el bacalao, pero pensé, ay, me dio hambre, tengo que comer. Pero bueno, y ahí, ¿has vivido en algún momento en el País Vasco? Todavía no. Tengo me encanta todavía. ¿Quieres? Tengo ganas de me encanta. Un sitio fascinante. De hecho, mi abuela materna, bueno, que nunca he llamado abuela, siempre he sido mi amama, abuela materna en euskera. Ay, mamá. Sí, amama, sí. A mamá. Ay, qué lindo. Además, la verdad es que no lo sé muy bien, pero en euskera es un poco complicado porque los nombres de los familiares cambian según sea por parte de padre, por parte de madre. Es un lío, es súper difícil, nunca lo he entendido. Pero si es un lío para ti, imagínate para mí. Sí, porque mi madre cuando era, mi madre cuando era pequeña, su familia se movió a Zaragoza cuando ella era muy pequeña. Entonces, la cultura vasca con la que yo crecí es como de tercera generación, digamos. Entonces son cositas, pero tampoco, no lo he vivido realmente. Sí. Es un poco diferente. Pero tienes ganas. Mucho, sí. Me parece un sitio... Me encanta. No sé cómo está el clima. Es un poco como el clima de Irlanda. No. Es muy verde y llueve. Entonces yo voy a ¿Qué viniste a hacer aquí? Yo voy al sur, Marito, al sur. Me encanta. Bueno, y en este periodo que ahí estudiaste, no sé qué, Zaragoza, Estados Unidos. ¿Cómo fue esto? Tengo como varias etapas. Termino filología clásica, estudios clásicos, y me voy a Holanda, a Leiden. Holanda, en la maestría. Un máster de maestría de algo muy nicho, muy específico de lingüística histórica, lingüística indoeuropea, algo muy específico. Me parece que estás tan bien ahora con adquisición. ¿Verdad? Sí. No sé, ¿te gusta más? Sí, me parece que digo porque incluso es un tema importantísimo esto de investigación, que es, primero, que no es para todos. Segundo, que puto trabajo. Tercero, ¿cómo estás aquí, Vivi? Sí, porque es mucho, ¿no? Es mucho. Entonces, la verdad es que sí, me imagino, otro país, ¿cómo fue la primera vez que has vivido en otro país? Sí, cuando me fui a Holanda, sí. Entonces... Muchas cosas, ¿no? Sí, no sé, también fue la pandemia y tal. Fue en la Sí, en 2020. Entonces, yo me di cuenta de que yo quería investigar, pero quería investigar algo un poco más, con un poco más de contacto con el mundo real, con las personas fuera del mundo académico. Sí. Porque yo estaba haciendo algo histórico, algo muy... Solo con libros, Exacto, sí, solo con libros. Con lenguas muertas, literal. Entonces, lenguas de verdad muertas. Entonces, como no sabía muy bien qué hacer... No sabía, y bien la pandemia con lenguas muertas. Un poco completamente, sí. Entonces, ahí decidí... ¿Cuánto tiempo, Liri? ¿Un año? Un año, sí. Un año, ok. Entonces ahí decidí que quería probar a enseñar español, de hecho, porque mi sensación era que eso era demasiado cerrado y me apetecía mucho la idea. ¿Qué has estudiado antes en el grado? En el grado latín, griego... Lingüística también. ¿Como lenguas clásicas? Sí, lenguas clásicas. Lenguas clásicas, ok. Mucha lingüística. Entonces, no sé, tenía ganas de salir un poco de ahí. ¿Y esto en Zaragoza? No, en Madrid, en la Universidad Madrid. Complutense.
Y ahí entonces cuando hiciste esto fue directo, no has como No. terminó el grado y fuiste directamente a hacer la maestría. Exacto, Ok, entonces hice dos entiendo. maestrías una detrás de otra, o sea, terminé en Holanda y dije, ¿Cómo te gusta hacer? A ella no le gusta estudiar. no. Casi nada, casi nada. Entonces, eso hice la maestría de enseñanza de español, L, y gracias a eso me fui a Estados Unidos. Me encantó, dije, yo quiero, o sea, yo vi que... ¿Fue una beca? Más o menos una teaching assistantship, porque Harvard tiene una especie de convenio con Madrid. Harvard, mi gente, esto fue, pero no, o sea, nadie se puede imaginar. Yo estaba así, ¿cómo voy a presentarle? Esto tiene que estar. Nadie se puede imaginar el síndrome del impostor que yo tenía, porque ese fue mi primer trabajo de profesora real. Para, esto tiene que estar con unos 5 estrellas arriba de todo, porque yo no sabía, yo decía, yo creo que eres la primera persona que conozco que trabajó en Harvard. Sí. ¿Ves? Yo conozco a alguien. Yo voy a poner currículum, conozco a alguien. Porque qué puta oportunidad. Fue tremendo, o sea, yo claro, yo llegaba allí y era no, qué raro. locura. Era muy raro, porque tú como profe sabes que cuando das clase a unos igual de un nivel A2, así, nivel bajito, entre comillas, claro, lo que un alumno de A2 puede expresar es genial, pero es limitado. Puede hablar de según qué cosas. Sí. Entonces, claro, como yo mis clases las hacía en español al 99%, yo no sabía hasta después que mis alumnos, claro, podían decir eso en español, pero luego, claro, estudiaban neurociencia y tenían padres con muchísimo dinero, porque yo, claro, era otro mundo, sí. Por Dios, es otro. ¿Cuánto tiempo? Un año también. Un año. Sí. Ok, fue como dando. ¿Has estudiado ahí también? No. ¿Era como investigación o solo como práctica? Era solo un contrato de un año dando. Qué perfecto, qué perfecto. Ahorré. Ahorré. Para pagarme el doctorado. Ah, sí. Y no había oportunidad de seguir ahí. ¿Cómo? Sí, pero sí. Venirme en Irlanda. Pasada. Sí. ¿Qué? Ok. En mi defensa. Sí, vas a tener que defender. En mi defensa, yo tenía posibilidad de quedarme, pero no de progresar. Es decir, habría que un contrato durante más experiencia, pero luego ya adiós de comprensible. También, sí. Pero ahí ya tenías algo aquí en Irlanda, como ya conocías UCD. Tenía ideas, tenía interés por el contexto de aquí, tenía a mi pareja. Creo que yo pensé que esta iba a ser la... Sí. No, claro que no, porque en Estados Unidos no tenía algo que tiene, claramente. Entonces todo encajó para venirme aquí a UCD y empezar con la tesis. Okay. Pero veniste antes de tener algo, digo... De visita, realmente. De turista, vine a conocer, va a ver cómo es esto. A tomar unas citas y... Sí, now. Está aquí hasta... y me quedé. Fue esto. ¿Y cómo Irlanda fue para ti? ¿Cómo está siendo? Me gusta ¿Está siendo mucho. buena persona? También es mi primera vez en un país nuevo donde ya tenía a gente, tenía a alguien, tenía a mi pareja, tenía amigos también. Ahí esto hace una grandísima diferencia, claro, tú no sabes lo que es llegar a un país y no conocer a nadie. Somos locas. Si hagamos esto. Porque así, bueno, yo vine sin inglés también. Bueno, mi inglés, ¿cómo se llama? Cardi B. Ratata. Mi inglés, mi español está muy ratata, mi inglés estaba muy ratata. Y ahora lo vives en tu día a día. Sí, es una locura esto. E incluso esto tiene mucho que ver de confianza mismo, ¿sabes? De saber si soy apta y yo hacer eso. Y nunca tenía yo no había planeado vivir tanto tiempo, 5 años. Yo vine para 8 meses. Pues... un poquito retrasado, pero esto tiene, y esto es del punto que quiero llegar de la conversación, es de su doctorado que habla sobre adquisición
de lengua, que es un tema, primero que me encanta, y yo veo mucho esto en los 14 años dando clase, este proceso de adquirir una lengua extranjera y principalmente esta diferencia cuando hablamos de, por ejemplo, yo sé claramente la diferencia entre un brasileño aprendiendo español, un irlandés aprendiendo español, y hay muchos factores que van a influenciar muchísimo esto, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es tu investigación? ¿Qué haces? Porque tiene que ver con Irish también, Sí. ¿no? ¿Cómo es eso? Mi investigación se centra en cómo el irlandés influye en la adquisición del español, en el aprendizaje de español aquí en Irlanda. ¿Por qué? Porque, como tú decías antes, Mari, tenemos un contexto en el que el inglés está por todas partes. Sí. El inglés es la lengua que los estudiantes normalmente hablan en casa, pero aún así todos los estudiantes en Irlanda tienen experiencia de aprender irlandés, de usarlo en el aula durante más de 10 años. Y además es algo muy importante para la identidad irlandesa, para la cultura irlandesa. Entonces, es una lengua con la que los estudiantes aquí tienen una relación muy complicada porque terminan la escuela y muchos sienten que no lo saben hablar. Es algo que pesa mucho para ellos. Entonces, por motivos lingüísticos, pero también afectivos, ideológicos, creo que no se puede tratar Irlanda como si fuera un país monolingüe en inglés. No. Entonces, volvemos a lo mismo de antes. El inglés lo domina todo completamente en el aprendizaje de idiomas y creo que no tiene por qué ser así. Por eso también me fascina lo que haces y tu foco en los hablantes de portugués, porque hay más mundo fuera del inglés. Esto es una cosa así. Yo percibo muchísimo, y esto viene de mi creación, que en Brasil hay una supervaloración de, mira, inglés es importante, inglés es la lengua del mundo, no sé qué, y no estoy diciendo que no, es importante, incluso vine aquí a esto, pero la cosa es percibir que hay mucho más allá, y una de las cosas que siempre hablo es cuando hablamos de inglés, yo siempre hablo que Brasil es una isla, porque estamos alrededor de un montón de países que hablan español. Claro. ¿Por qué no hablamos español y hablamos muchísimo más inglés? Claro. Y eso siempre me puse a pensar, ¿sabes? Porque tenemos países cerca, muchísimo más cerca, más barato, más todo, para ir a estos países que ir a Estados Unidos. Claro. Pero la cantidad de personas que van a Disney es muchísimo más grande que en estos países. Entonces, hay una cosa, por ejemplo, ¿por qué no consumimos música en español? Claro. Yo me quedo así, ahora que estamos empezando a conocer mejor como reggaetón, como otros géneros musicales, pero que como Rosalía fue un boom en Brasil, pero fue ahora, digo, no es algo que, bueno, cuando empecé a estudiar español, ¿para qué estás estudiando español? ¿Cómo se percibe para ti, con toda la experiencia que tienes, el español en Brasil, aprender español, hablar español? Yo pienso, es que ahora está de moda, sí, ahora yo voy a la primera persona que me pregunta, gracias por preguntar. Sí, es una cosa que esto me duele en un lugar, porque el español vino en un lugar emotivo. Sí, cuando era niña, la única cosa que sabía bien, yo hablaba, ¿qué haces bien? Yo sé hablar español. Esto yo sé, como lo que sé hacer es eso. Y ahí, bueno, porque empecé muy jovencita, con 9 años. Entonces, pero siempre vino en un lugar de aprendizaje, de emoción, de cómo me gusta la lengua, porque me encanta este cantante, por ejemplo. Entonces, yo conocía algunos poetas o escritores, pero vino de un lugar que no tengo que hacer esto porque es bueno para mi currículum. Y pero esto es algo muy personal, de no funciono cuando tengo que hacer algo porque tengo que. Si yo no veo ninguna motivación además de esto, para mí, incluso esto llevo a mis clases, sin motivación no llegas. Es fundamental.
no llegas, no llegas. Y ahí entonces esto fue un punto. Pero en Brasil no hay valoración, esta es la verdad. Entonces, muchas de las veces lo que pasa es que algunos, no son muchos, algunos lugares ellos van a tener español, pero lo que es obligatorio siempre es el inglés. Y esto es una lucha porque tenemos el Mercosur ahí con los países. Y yo siempre puse esto, pero gente, estamos aquí vecinos, frontera. Claro. ¿Por qué tenemos que ir lejos? Y no es como, no es un problema, no es como va a perjudicarte, no, al revés, es ventaja, vas a tener más mejor. Exacto, entonces esto es algo que me duele porque hay un pensamiento muy diferente de aquí, de que cuanto más lengua mejor, como has dicho, yo sé 4 o yo conozco mucha gente, pero aquí yo creo que por ser países muy chiquititos, tenemos esta oportunidad de conocer otros países. Sí. Digo de región mismo, de tamaño, porque Brasil es muy gigante. Entonces lo que consumimos es la cultura brasileña. Claro. También te digo que no diría que en España en general esté tan extendida la idea de valorar el aprendizaje de lenguas. Es decir, es similar realmente. El inglés, sin duda, obligatorio. Sí. Por desgracia, en España la mayor parte de la gente no adquiere un nivel de inglés demasiado alto en comparación con otros países de Europa, con Portugal mismo, o con Italia, o con Grecia, países del sur de Europa que el nivel de inglés medio es mucho más alto. Incluso, aunque aprendamos francés o alemán en la escuela, normalmente se percibe como algo que tienes que hacer. Mucha gente tiene la idea de, bueno, a mí con el español me basta. Y esto es algo que yo noto mucho ahora cuando vuelvo a España, porque yo vivo mi vida en inglés y yo me siento muy cómoda. Igual que contigo, cambiando de inglés a español constantemente. Y vuelvo a España y me falta una parte, porque eso no lo puedo hacer. Estaba diciendo esto, que tienes el sentimiento, porque me volví a Brasil y yo estaba así, ¿será que cuando llego voy a tener ese sentimiento, mi casa y mi hogar? Pero no me siento 100% aquí ni allá. Me pasa lo mismo, creo que es algo con lo que tenemos que lidiar cuando emigramos. Sí. Y que creo que no se habla tanto, no se pone en valor y es algo que vivimos totalmente todo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, y ahí trabajas con adquisición del español, pero esta relación con el irlandés, ¿no? La idea es que en algunas estructuras saber irlandés debería ayudar a la hora de aprender español. Por ejemplo, el gran monstruo, sobre todo para los hablantes de inglés, Serie Star. Serie Star, por supuesto. Esto es una ventaja a los brasileños. Por supuesto, claro que sí. Yo veo a veces como, porque puedes dar clase a todos, y pues yo digo, mira que hay diferencia, porque si vas a dar esta clase de Serie Star a un grupo de brasileños, es bueno, ¿por qué esto me está enseñando esto? Que ya tenemos iguales. Y esto, de nuevo, es mucho, ¿no? Es una pesadilla, pobres. Como el foco ha estado siempre en los hablantes de inglés, Serie Star, qué gran problema. Bueno, qué gran problema si eres hablante de inglés, si eres hablante de portugués, de italiano. Vale, tu Serie Star no va a ser igual, o sea, las diferencias. Pero es muy difícil para ellos. Claro, entonces el irlandés tiene una especie de Serie Star. Tiene dos verbos también, que en bastantes contextos es diferente, pero se puede hacer una comparación. También. Sí. Entonces la idea es que en teoría... Me encanta, no sabía. Ahora bien, ahí es cuando chocamos, porque tienen ese Serie Star en irlandés, pero el inglés en sus vidas y en el sistema educativo y en su forma de entender sus lenguas, lo domina todo. Entonces, quiero ver, básicamente, primero, cómo usan los irlandeses Serie Star y si efectivamente eso muestra una ayuda del irlandés. Y llevar eso al aula. E intentar en el aula... Me encanta, porque ahora trabajas con práctica, ¿no? De hecho, digo, vida real, con personas. Eso me gustaría hacer, llevarlo al aula y ver si a través de actividades de aula centradas en el irlandés y el español, podemos ayudar a estos alumnos a
podemos facilitar su aprendizaje de ese idioma. Yo sé que hay algunos colegios aquí que son solo en irlandés. Sí. Tal vez sea el enfoque, ¿no? Sí, la dificultad ahí es que es bastante difícil acceder Sí, me para imagino. investigación. Entonces, de momento, puede que cambie, Aquí pero de no, momento está estás haciendo aquí. a nivel universitario. Sí, sí, sí. Porque Pero en el futuro y me gustaría. algunas regiones yo Sí. sé que se usa más, que se habla más. Sí, sobre todo en el oeste y en partes del norte. ¿Sabe lo que podría ser? Hay un canal en tele que Ujú. solo... ¡Ah! ¡Vete! Me encantaría. Yo voy a buscar si conozco a alguien. Yo conozco a alguien que... Imagínate. Me encantaría. Me encanta. Ahí es donde se ve que poco a poco que se está haciendo mucho esfuerzo para Hay animar a una los tele, un canal, ¿Sí? que es solo en irlandés. Ujú. Y es buenísimo. Entonces, porque aquí, bueno, el gobierno intenta Ujú. poner el irlandés en diferentes contextos, ¿no? Sí, Entonces, pero es difícil. Es difícil. cuando no hay hablantes Pero en casa. esto, sí, sí, bueno. Ay, me encanta. Ay, yo tengo que terminar. Calma, no. Yo quiero, ahora, para terminar, Lady. No. Sí, ella fue perfecta, ¿no? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Ok. Pero ahora yo voy a decir lo siguiente. Tengo que decirte una palabra Vale. y vas a decir la primera cosa que viene en su mente. Vale. Me encanta. Un lugar. Irlanda. Zaragoza, no. ¿Es donde estoy? ¿Ves? ¿Ves, Zaragoza? ¿Ves? Ok. Un color. Azul. Ok. Una comida. Tortilla. ¿Su madre? Soy española, sí, mi madre. Ok. Una celebridad española que tenemos que conocer. Zetangana. Ok. Es que es cantante. Trump, rapero, no es muy habitual, pero excluido de salida. Pasada. Su disco, El Madrileño. Apúntelo. Ok. Una estación. Otoño. Oh, me encanta. Sí, una lengua. Polémico. Vas a decir una lengua. Quizá el griego. Ajá, mentira, es porque ella no quiere hablar ni inglés ni español. Me encanta, es que es tan antiguo y tal. Y la comida griega es fantástica. Me encanta. Ok, una frase. ¿Tienes una frase que siempre llevas, que siempre te gusta? No sé. Me gusta mucho la expresión tener salero. Tener salero. Tener vida, tener Me encanta. energía. Ok. Y mi última pregunta, ¿cuál es tu palabra favorita en español? No tengo ni idea. Es una pregunta específica para el profe. Sí. No sé, te cuento la mía. Lechuga. Lechuga. Yo estaba pensando en palabras superiores. Ay, no, no, puede ser, pero no, la mía es lechuga. Lechuga. Pero es porque me encanta el sonido de che y me encanta, porque es muy diferente, porque en portugués es alface, ¿ves? Y ahí cuando la primera vez yo, ¡oh, lechuga! No sé, me gusta la manera como pronunciar. No sé. Lechuga, me parece que te la voy a robar. Me encanta. Porque el sonido es bueno, muy difícil, ¿no? Para los sí, sí, pues me encanta. Ahora lechuga. No vale. No. Vas a tener que contarnos después. Sí, voy a tener que ¿En serio? ¿Ninguna? Yo creo que no. Ok, una que hablas mucho, entonces. Una que digo mucho. Tía. Digo en plan. Yo pensé que me decía, yo pensé que me decía tía. Sí, pero en plan, que es como en plan. En plan esto, plan. Yo hablo mucho bueno. Y entonces. Vale, entonces, vale. Bueno. Vale. Ok. Muchas gracias. Me ha encantado. Perfecto. Gracias. ¿Te gustó? Me encantó. Me encantó. Podríamos quedarnos hablando, ¿no? 3 años, sí. Vean a escuchar, si quieres ver en YouTube, si quieres escuchar en Spotify, Café con Chisme. Nos vemos. Adiós.